La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Quiero una vez más invitarlos al libro de Apocalipsis capítulo 2. Estamos ya en el versículo 5 y esperamos que usted se quede acomodado para poder continuar con esta parte del versículo 5. En el día de ayer comenzamos hablando sobre el verso 5 y el versículo 5 nos dice claramente: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Le dice a una iglesia y le dice a otra de las iglesias. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando estamos en el segundo amor? Debemos arrepentirnos porque estamos en pecado. El estar en el segundo amor, ciertamente estamos arruinados, estamos perdidos. No tenemos a Dios de nuestro lado porque estamos haciendo cosas que no convienen. Es necesario el arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino, volver en amistad con Dios con toda la sinceridad. Si nos volvemos a Dios con toda la sinceridad en un verdadero arrepentimiento, seremos perdonados, seremos limpiados, seremos totalmente restaurados en todas las áreas de nuestras vidas. Pero Dios dice en Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido, de lo que has oído. Si usted ha recibido tantas bendiciones en el pasado, Dios le ha sanado a usted, a sus hijos, a su cónyuge, a su familia. Le ha bendecido con salud, le ha bendecido con ropa, con calzado, le ha bendecido con techo, con carro, con trabajo. Le ha bendecido dándole tantas bendiciones en todo aspecto. Y el Señor le dice, acuérdate pues de lo que has recibido. Y acuérdate también de las enseñanzas que has recibido. Acuérdate de todas las predicaciones que yo te he dado a través de los siervos que he puesto para que te alimenten a tiempo y fuera de tiempo. Y guárdalo, porque de nada serviría ciertamente haberlo oído, haberlo recibido si no se guarda. El Señor dice, lo que has recibido y oído, guárdalo. Y arrepiéntete de tu pecado, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora. Ahora, ciertamente debemos reflexionar y aprender el consejo, el llamado, ese llamamiento de la santa gracia de Dios a nuestro favor. Debemos acatar ciertamente el llamado de Dios para nuestras vidas. Porque el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Según Apocalipsis 3:19. Ahí se nos manda ciertamente a arrepentirse y a ser celoso. Porque Dios reprende, Él castiga a todos los que ama. Si te sientes en las cuerdas del castigo de la disciplina, entonces debes humillarte ante Dios, ser celoso
y guardar correctamente la palabra de Dios y serás prosperado, serás bendecido. A través de Ezequiel, en el capítulo 16, verso 21, nos dice el Sagrado Escritor: y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú, las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto. Y agrega: sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Y ahí os acordaréis de vuestros caminos, ahí os acordaréis de todos vuestros hechos, en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Entonces, y añade Dios diciendo: de tal manera sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Entonces Dios, disciplinando a su pueblo por haberse apartado, pero tras esa disciplina, si el pueblo se humilla y reconoce que es un vil pecador y confiesa su pecado a Dios, Dios es fiel y justo para perdonar, para limpiar, para restaurar las vidas. No endurezca su corazón, no se aparte de Dios, regrésese si se ha apartado de él. A través de Ezequiel capítulo 36, Ezequiel capítulo 36, verso 31, dice el Señor: y os acordaréis de vuestros malos caminos, de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Israel fue castigado en el año 70 después de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Tito el emperador arrasó con las diferentes ciudades de Jerusalén, de Judea y de otros pueblos de Israel, dejando desolado al país. Hitler, hace como unos 80 años, también castigó fuertemente al pueblo judío. 9 millones de judíos que fueron completamente cortados de la faz de la tierra. Pero muchos del pueblo que sobrevivió se avergonzaron de sus propios pecados, de sus propias iniquidades. En la disciplina, el castigo vino fuerte, todo con el propósito de enderezar a su pueblo para que no sea condenado. Y Dios dice en el capítulo 36, verso 32, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos, cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. ¿Cuántos pueblos hoy están siendo castigados, destruidos por tornados? Todo es a consecuencia de nuestros propios pecados. ¿Cuántas ciudades también derribadas por causa de guerras? Todo es a consecuencia de nuestros pecados. ¿Cuántas ciudades han estado siendo también derribadas por tremendas inundaciones, pérdida de carros, de negocios, de sembrados, de cosechas? No podemos echarle la culpa a Dios, es causa de nuestros pecados. Entonces,
el Señor así ha dicho: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades. Las ruinas serán reedificadas. Dios traerá restauración, primero espiritual y después lo material será completamente restaurado. La tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Esta ciudad que era desierta y asolada y arruinadas están fortificadas y habitadas. Esto da a entender que cuando el pueblo se volca a Dios, al primer amor, en un verdadero arrepentimiento ante Dios, Dios no solamente restaurará la vida espiritual, sino todo lo que el hombre posee y todo lo que el hombre gobierna y todo lo que el hombre supervisa y que es administrador de todas las bienes que tiene. Dios va a restaurar todo lo que administra. Entonces, si las cosas se están yendo constantemente de mal a peor, es por causa de que no nos hemos arrepentido como es necesario. Entonces es necesario arrepentirnos, porque si no el ay viene más fuerte. Pero cuando el hombre se arrepiente, los pueblos se arrepienten, entonces Dios endereza todas las cosas. Y las naciones que queden en vuestro alrededor, dice Dios, sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré, dice Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel. Para hacerles esto, multiplicaré también a los hombres como se multiplican los rebaños. Dios no cortará, sino que hará que nos multipliquemos, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. Dios se propone a restaurar las vidas de los hombres. Pero si los hombres no quieren la restauración, quieren seguir en sus caprichos, Dios dice: los arrancaré, los derribaré y los destruiré. Porque no podemos jugar contra de nuestro Creador, no podemos burlarnos, debemos humillarnos. ¿Quién somos nosotros para altercar contra el Creador? En segundo de Pedro, capítulo 1, verso 12, es decir, segundo de Pedro, capítulo 1, verso 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque las sepáis, dice el apóstol Pedro, aunque vosotros las sepáis, estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, dice Pedro. No importa que ustedes sepan estas cosas, yo se las voy a estar recordando. Lo mismo está haciendo su servidor. Usted sabe ya estas cosas, pero se las estoy recordando para que su corazón de piedra se estremezca y se arrepienta de sus pecados y busque a Dios. En Apocalipsis 2:5, recuerda de dónde has caído. Es necesario saber de dónde fue y por qué caímos. Y debemos entonces levantarnos. Al único que no se le permite restauración es al diablo caído, al querubín, a ese querubín que antes fue protector. Él pecó contra Dios, con todos los ángeles que él comanda. Y el asunto es que para él no hay medicina. A la luz de las Santas Escrituras encontramos ciertamente de que ese individuo no es salvo más, ni sus ángeles caídos. En Judas capítulo 1, verso 24,
Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Dios se propone guardarnos. Él se propone cuidar de nuestras almas. Por lo tanto, aquel que es poderoso para guardaros sin caída es Dios. Debemos amarlo y servirlo. Él tiene todo el poder para presentaros sin manchas delante de su gloria con grande alegría. Ahora, como dije al principio, Satanás ha caído sin esperanza de levantarse. Pero usted como humano tiene esperanza de levantarse. Levántese, no se quede tirado. Pero en cuanto al diablo, dice Dios a través del profeta Isaías capítulo 14, verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y a través de Oseas 14:1, Dios le dice a su pueblo Israel: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. No caíste por los pecados del vecino, caíste por tu propio pecado, dice Dios. Lo mismo la caída de Satanás. Cayó por su propio pecado, por sus propios designios, por sus propias contrataciones que no fueron correctas. Pero al pueblo de Dios le dice: vuélvete, oh Israel. Esto es, que hay esperanza, hay todavía misericordia, hay todavía gran consolación para los que se vuelven a Dios. Dios le dice: vuélvanse a Jehová, porque por tu pecado has caído. A través de Oseas capítulo 14, verso 2, dice Dios: llevad con vosotros palabras de súplicas y volved a Jehová a decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Porque Dios quiere escuchar esas palabras de usted, que se ha apartado usted del camino de Dios. Hablo con los que se han apartado. Pero si usted camina derecho, gócese, alégrese por su actitud. Usted es bienaventurado. No se sienta mal con esta palabra que estoy soltando. Debe de saber que los que se han apartado, dice a través de Oseas: llevad con vosotros palabras de súplica. Volveos a Jehová, no a la religión, no a las filosofías huecas y vacías. El llamado no es tampoco a volvernos a la política, sino al Dios todopoderoso, creador y sustentador de todas las cosas. Volved a Jehová, decirle a él: quita toda iniquidad y acepta el bien de aquí en adelante que voy a hacer. Te ofreceré la ofrenda de mis labios, es decir, mi adoración, mi alabanza, mi contentamiento te lo ofreceré a ti, oh Dios. Haciendo esas cosas, entonces será bendecido. Y dice Dios que si el pueblo se vuelve a él, si se retorna en arrepentimiento, humillados confesando su pecado, a través de Oseas 14:4 dice Dios: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Cuándo es que se aparte el ardor de la ira de Dios? Cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, cuando el hombre le confiesa su maldad, sus abominaciones a Dios y se aparta. Entonces Dios dice: yo sanaré su rebelión. Y no solamente los voy a sanar de sus rebeliones, los voy a amar de pura gracia, de buena voluntad los amaré, porque mi ira se ha apartado de ellos. Y además, por haberse arrepentido, por haberse apartado de todos sus pecados, por haberse vuelto a mí, dice Dios en el verso 5 de Oseas 14: yo seré como rocío al pueblo,
Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Así será la gracia de Dios derramada sobre los que se arrepienten. Según Oseas 14:7 en adelante, volverán y se sentarán bajo su sombra, tranquilos, en paz, confiados. Serán vivificados como trigo, florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré, dice Dios. Cuando la gente diga, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Si esos ídolos tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no pueden palpar, tienen ojos pero no pueden mirar, nariz tienen pero no pueden respirar, boca tienen esos ídolos pero no pueden hablar, estómago tienen pero no pueden digerir nada porque nada les llega al estómago. Tienen pies pero no pueden andar. Y como están muertos, tienen que cargarlos chineados o sobre las espaldas. Si no se pueden salvar, hemos visto ídolos que se han caído en las procesiones y se han desquebrajado y todavía la gente los levanta para pegarlos, soldarlos y seguirles pidiendo. Abran los ojos, queridos televidentes. Marchen al verdadero Dios, al todopoderoso creador de cielo y tierra. Él no necesita de esa basura. Lo que necesita es que usted reconozca a Dios con todo su corazón. Y dice Dios que si usted se olvida de esas tonteras, yo los oiré, dice Dios, y los miraré, y yo seré a ellos como la haya verde. De mí será hallado el fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Dice Dios a través de Oseas 14:9. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ese camino recto. Entonces, según Gálatas 5:4, cuando la gente va por el segundo amor de Cristo están desligados los que por la ley se justifican a sí mismos, de la gracia han caído, dice Gálatas 5:4. Queridos y muy amados televidentes, yo deseo que usted acate el consejo de Dios y se aparte de todo pecado. En Gálatas capítulo 5, verso 5 en adelante, Pablo dice, pues vosotros, es decir, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Actúe en fe, vuélvase al Señor, arrepiéntase, humíllese y comience a hacer las primeras obras. Porque en Gálatas 5:6 nos dice la Biblia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, le dijo Pablo a los Gálatas. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Si alguien te persuade a dejar a Dios, no procede de Dios, procede del mundo, procede del diablo, procede del infierno. Pero dice Pablo, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Ahora bien, pero si usted se vuelve a Dios en arrepentimiento, humillado de corazón, entonces Dios se acordará de usted para perdonarlo, limpiarlo, restaurarlo y bendecir todo lo que usted posee. Su cónyuge será prosperado, sus hijos, sus hijas, nietos, bisnietos, todo será prosperado por Dios. Vuélvase a Dios con todo el corazón y Él se encargará de hacer lo que usted no puede hacer. Muy bien, vamos a orar por aquellas personas que habiendo oído esta palabra,
se sienten contrictos, sienten totalmente ese corazón dolido por haber fallado, por andar como han andado. Yo quiero orar por usted. Confiésele al Señor su pecado y Él será fiel y justo para perdonarlo completamente. Padre precioso, pido misericordia para los miles de personas que se entregan a ti. Borra sus pecados, sus maldades. Borra toda contaminación, toda abominación, oh Dios. Y te damos las gracias en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Rompe las cadenas y todo yugo de pecado y toda frialdad, y atamos al hombre fuerte, lo echamos afuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero desatamos el poder santo de Dios, el poder que da victoria, el poder restaurador, el poder de la vida que es en Cristo Jesús. Y ahora, Señor, declaramos tu palabra, que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque sabemos que la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así declaro a aquellas personas que se han entregado a ti, oh Dios, en el nombre santo de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que Dios le guarde y Dios le bendiga. Y espero verlo en la iglesia. Espero verlo venir para ser restaurado. Si ya hay restaurado por esta oración que hicimos, de todo modo lo esperamos. Que Dios lo bendiga. Recuerde, la dirección aparece siempre en la pantalla de su televisor. Búsquenos en el 605 East 42 Street. Estamos esquina con la Avalon 42 Street. Será grato tenerlo. Que Dios le bendiga. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.